como antes habíamos visto, digamos, ¿no? Cuando estudiábamos un mercado, por ejemplo, el mercado del pan, por ejemplo, analizábamos cuando, por ejemplo, uno de sus determinantes lo que hacía era desplazar la curva, ya sea hacia la izquierda o ya sea hacia la derecha. Y también estudiamos qué pasaba con lo que es la curva de oferta, si la desplazaba a lo que es la izquierda o la derecha. Pero ahora la elasticidad nos va a permitir lo que es calcular cuánto va a cambiar nuestra cantidad demandada, es decir, cuánto va a cambiar esta parte de acá, que es cantidad, cuánto va a cambiar la cantidad cuando cambie o varíe el precio. Por ejemplo, nos encontramos en esta parte de acá, digamos que el precio es 6 y nos llevamos 12 pancitos. Entonces, si el precio sube, por ejemplo, a 7, ¿cuánto, o sea, en qué magnitud va a cambiar lo que es mi cantidad demandada? Entonces, eso es lo que nos va a permitir medir lo que es la elasticidad. Más que todo, la elasticidad se basa en términos porcentuales. Bien, como les decía anteriormente, digamos, lo que nos va a permitir la elasticidad es analizar, más que todo en términos porcentuales, cuánto va a variar lo que es la cantidad cuando varía el precio. Entonces vamos ahorita a analizar bien lo que es este concepto. No sé si puede ir un poquito más hacia abajo. Ya. Tenemos lo que es el concepto de la elasticidad. En este caso vamos a estudiar el de la demanda. Y la elasticidad de la demanda nos dice que es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad ya sea demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. Este es el concepto general, todavía no es el de la demanda, es el concepto general de elasticidad. Y si lo vamos analizando más por parte, podemos decir, ya, nos dice que es una medida, ya que como les decía anteriormente, nos permite calcular cuánto va a cambiar la cantidad. Entonces, la elasticidad es una medida, bien, de la capacidad de respuesta, pero ¿de respuesta a qué? Ahí nos dice que es una capacidad de respuesta cuando hay un cambio en uno de sus determinantes. Entonces, en la parte de arriba, ya. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este concepto de elasticidad, que nos mide cuánto va a cambiar la cantidad demandada cuánto varía uno de sus determinantes, ya sea de la demanda o ya sea de la oferta. Entonces, como el día de hoy no vamos a centrar en lo que es la elasticidad de la demanda, ahorita vamos a analizar lo que es la elasticidad precio, en este caso, de la demanda. Y esta elasticidad nos dice que también es una medida, pero que esta nos mide también la cantidad demandada, pero de un bien, de cuánto responde, digamos, esta cantidad ante un cambio en el precio, porque como bien nos dice, digamos, es la elasticidad precio. Estamos en esta parte de aquí. La elasticidad precio nos mide qué tanto responde la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Entonces, tenemos diferentes determinantes, en este caso la demanda, que nos va a permitir analizar estas distintas de elasticidades. En este caso tenemos la disponibilidad y sustituto cercano. Y cuando nos encontramos analizando un mercado, ya sea cualquier mercado, a ver, no sé si ustedes, a ver, me puedan dar cualquier ejemplo de mercado, a ver, chicos, participen. Cualquier mercado. Un mercado cualquiera. Bueno, a ver, yo lo doy. Por ejemplo, el mercado de la mantequilla, por ejemplo, que es el más común. Cuando yo voy a comprar mantequilla al mercado, y puede darse dos casos.
que yo voy, por ejemplo, a comprar margarina demasiado cara, o puede darse el otro caso de que no haya en la venta. Entonces, ya sea cualquiera de los dos acontecimientos, digamos, yo voy a la venta y me dicen, por ejemplo, no hay margarina. Y lo que yo puedo hacer es sustituirlo por otro bien que sea similar o casi igual. Por ejemplo, la mantequilla pil, otros tipos de mantequillas que hay en el mercado. Entonces, a eso se refiere la disponibilidad de sustitutos cercanos, que cuando yo voy a comprar un bien, yo puedo sustituirlo por otros bienes que hay en el mercado que son similares a ese bien. Como bien decía, digamos, la mantequilla margarina, puedo sustituirlo ya sea por una mantequilla pil o por otro tipo de mantequilla. Entonces, a eso se refiere, ¿no? O, por ejemplo, también cuando yo voy a un puesto de refresco y hay, ya sea de coco, naranja, limón, piña, entonces yo voy y le digo, deme un refresco de piña, le digo. Y me dicen, no hay, solamente nos queda de naranja y de coco. Entonces, si a mí, digamos, también me gustan esos refrescos, yo puedo sustituirlo por cualquiera de ellos. Entonces, a eso se refiere este determinante disponibilidad de sustitutos cercanos. Si hay alguna duda, me lo hacen saber, me lo escriben en el chat o me interrumpen, no hay problema. Bien, vamos a pasar al siguiente determinante de la elasticidad precio, la demanda, que este determinante nos dice que es la necesidad frente a los lujos. Y lo que nos dice es que los bienes que se consideran necesarios tienden a mostrar demandas inelásticas a comparación con los otros bienes que son de lujo, que ellos tienden a mostrar demandas más elásticas. Y, por ejemplo, no todos consideramos a todos los bienes, digamos, lo mismo. Hay bienes que nosotros consideramos necesarios y otras personas los consideran de lujo, ¿ves? Pero entonces todo depende del acontecimiento del ejercicio que les dé su docente o el análisis de cada uno. En este caso podemos decir, digamos, un bien necesario que es para la mayoría de las personas son los alimentos. Es decir, que si sube el precio de este bien, nosotros vamos a seguir comprando, o sea, aumentando nuestra cantidad, vamos a seguir demandando este bien. En cambio, hay otros bienes que cuando sube su precio, nosotros vamos a bajar nuestra cantidad demandada. Es decir, por ejemplo, un claro ejemplo que lo da este libro es, por ejemplo, las joyas, o en este caso la pandemia, digamos, que ahora lo más necesario para nosotros es comprar lo que son las mascarillas, los guantes, algunas personas, los barbijos, los remedios. Entonces estos son bienes que debido a la situación, este acontecimiento, para nosotros se ha vuelto más necesario. Por ejemplo, lo que son el alcohol en gel. Entonces hay otros bienes que han pasado a ser de lujo, siendo que antes no lo eran para nosotros. Por ejemplo, hay personas que han dejado de comprar lo que es ropa, zapatos, qué sé yo. Quizás haya personas que sigan comprándolo, pero ya no en mayor cantidad. Entonces esto se refiere, este determinante necesidad frente a los lujos, que cuando en este caso sube el precio de un bien, nosotros lo consideramos necesario, vamos a seguir demandando este bien. Pero en caso de que lo consideremos de lujo, va a bajar nuestra cantidad demandada. ¿Hay alguna pregunta, chicos, sobre estos dos determinantes? Yo tengo una pregunta. Sí. No entendí, o sea, si es de lujo, vamos a dejar de, o sea, de comprar eso, o no sé, no lo entendí muy bien. Disculpa, ¿me lo podrías volver a explicar? Ya, bien, vamos a ir un poco más atrás de lo que es la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que cuando sube el precio de un bien, manteniéndose todo lo demás constante, va a bajar nuestra cantidad demandada. Igual si lo analizamos igual en la misma realidad, si tú, por ejemplo, comprabas harto lo que es, por ejemplo, te comprabas cada fin de semana una polera, o dos poleras, por ejemplo, y sube el precio en esta tienda que vos comprabas, que vos frecuentabas, lo que va a pasar es que vos vas a bajar tu cantidad demandada. Si antes te comprabas dos poleras, ahora te vas a comprar una polera. ¿Por qué? Porque tu presupuesto no te alcanza, digamos. Entonces ahí se refleja lo que es la ley de la demanda. Sube el precio y baja tu cantidad demandada. Entonces, y yéndonos un poco más a la elasticidad, digamos, porque igual estamos tratando con elasticidad de la demanda, nos dice que cuando sube el precio,
va a bajar nuestra cantidad por la ley de la demanda. Pero en el caso de la elasticidad, te va a medir cuánto es que baja, de acuerdo a los determinantes. En este caso, si tú lo consideras un bien de lujo, ya estas poleras, que en este caso aumentaron el precio, quizás vos ya demandes una cantidad o ya cero, depende, si vos ya lo consideras de lujo y preferís gastar este dinero que gastabas en las poleras, en lo que es alimentos, remedios, qué sé yo, entonces es por ello que cuando vos lo consideras de lujo, digamos, podrías considerarlo de lujo este bien cuando sube el precio, lo que es la polera. Hay distintos bienes, que como decía anteriormente, es de acuerdo a la persona, que si lo considera necesario o de lujo. Entonces, o a ver otro ejemplo. Bueno, el claro ejemplo es el de los alimentos y que lo consideramos más necesario, los remedios hoy en día, digamos, sube el precio, que como hemos visto en la farmacia ha subido bastante, los remedios para el COVID, entonces sube el precio y nosotros seguimos demandando, pero ya no en mayor cantidad. No sé, a ver, no sé si ha quedado claro, disculpe, pero a lo que me refiero es, por la misma ley de la demanda, si sube el precio de cualquier bien, va a bajar nuestra cantidad, pero lo que nos mide la elasticidad es cuánto va a bajar en términos porcentuales, si va a bajar más de lo que subió el precio o va a bajar menos. Sí, se entendió mucho mejor. Ya. Bien, si no hay más duda, vamos a continuar al tercer determinante de la demanda. Más abajito. Este determinante se llama definición del mercado. La definición del mercado nos dice que mientras más definido está el mercado, más elástica es esta curva. En el caso de la demanda, más elástica es la curva de la demanda. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo desde más grande hasta más pequeño, para que me entiendan. Yo me voy a dar el mercado, a ver, voy a anotar acá. No. Ahora sí. Este mercado va a ser... se borró. Bueno, así nomás. Por ejemplo, el mercado de los alimentos. Si ustedes, bueno, como todas las personas, desayunamos, almorzamos y cenamos. Entonces, para nosotros es vital alimentarnos. El alimento podemos considerarlo también lo que es un mercado, pero un mercado bastante amplio, porque dentro de él hay diferentes alimentos, comidas, frutas, verduras, etc. Entonces, este determinante de definición del mercado nos dice que mientras más definido está el mercado, más elástico es. Y como bien decía anteriormente, vamos a ir desde lo más general hasta lo más específico. Es decir, vamos por el determinante definición del mercado. Les estaba diciendo que íbamos a analizar primero desde lo más amplio, que es el mercado de los alimentos. Les decía que el alimento no se puede sustituir fácilmente. Por ejemplo, no podemos comprarnos un carro y que prácticamente se nos vaya el hambre, digamos. No podemos sustituir el alimento, ya sea prácticamente con nada. Hay personas que, bueno, se comen un chicle y les pasa el hambre o no lo sé, digamos, aguantan más, pero no es perfecta esta sustitución. Entonces, a lo que me refiero es que como este mercado, alimentos, es muy general, no tiene muchos sustitutos, no es muy elástico, no se puede sustituir. Pero si los vamos definiendo más, vamos definiendo más este mercado, por ejemplo, el mercado de las hamburguesas. Ya estamos definiéndolo más adentro de lo que es el mercado de los alimentos. Entonces, si las hamburguesas, voy a una tienda que vende pizza y hamburguesa. Voy y le digo, me da una hamburguesa y me dice, no, ya no hay, se acabaron. Solo nos queda 2 pizzas medianas. Y yo, bien, ya, deme una pizza. Ya, ve, estoy sustituyendo, estoy cambiando. Es decir, estoy bajando mi cantidad demandada de hamburguesas y estoy aumentando el de pizza. En otras palabras, mi demanda en este caso va a ser más elástica. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo nada de hamburguesa y estoy consumiendo más de otro bien. Entonces, si lo vamos definiendo más en este sentido, es cuando va a tener más elasticidad, va a tener más sustitutos este bien. O puede ser, por ejemplo, otro mercado de alimentos, no sé, el mercado de las verduras.
yo voy a comprar verdura y hay diferentes variedades de verdura. Hay pimentón, lechuga, etc. Entonces, si yo digo verdura, es más general. No puedo sustituir las verduras con un pedazo de carne, digamos 1 kilo de carne, pollo, no puedo. Pero si yo lo defino más el mercado de verduras, yo digo, ya sea tomate, ya sea lechuga, entonces lo estoy definiendo más. Pero en este caso, el tomate no tiene muchos sustitutos cercanos, al igual que la lechuga. Entonces eso depende de los determinantes, como bien mencionaba anteriormente. Uno puede ir analizando qué determinantes entran en este caso. Y bueno, lo que nos enseña, lo que nos dice este determinante de definición del mercado, es que mientras más definido está este mercado, más elástico es. O un claro ejemplo igual de los refrescos que les mencionaba anteriormente, que por ejemplo, si yo voy a comprarme una bebida y, por ejemplo, voy a comprarme un refresco y ya se acabaron, puedo sustituirlo ya sea por otra bebida, puede ser soda, etc. Si yo lo voy definiendo más, digamos, el mercado a distintas variedades de refresco, puedo sustituirlo ya sea por refresco de naranja, limón, etc. Y si lo único que quiero es calmar mi sed, digamos, puedo sustituirlo por agua. Bueno, ya esos son otros tipos de mercado, pero lo que me refiero es que uno, mientras más lo define el mercado, más sustitutos tiene. ¿Hay alguna duda, chicos, sobre este determinante? ¿No les haya quedado claro o el concepto? Bien, pasando a lo que es el horizonte de tiempo, este determinante nos dice que un bien tiende a mostrar demandas más elásticas entre más amplio sea el tiempo. Es decir, mientras más tiempo pasa, más elástica se convierte en nuestra demanda de ese bien. Esto es siempre y cuando sube el precio. Es decir, por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de la gasolina. Si aumenta el precio de la gasolina, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra cantidad demandada? En este caso yo tengo mi autito, que es la gasolina, un ejemplo, y sube el precio de la gasolina. Entonces, yo voy a dejar ya sea de comprar menos cantidades y voy a optar por irme ya sea en micro, taxi, etc. Pero esto es a corto plazo. Esto es a corto plazo. Entonces, a largo plazo, ¿qué va a pasar con mi cantidad demandada? Puede ser que yo me mude más cerca de mi trabajo, de la universidad, etc. Entonces, si yo me mudo más cerca, ya puedo llegar a lo que es a pie. ¿Y qué va a pasar con mi cantidad demandada de gasolina? Pues va a bajar radicalmente, digamos. Si antes ocupaba diariamente mi auto para ir a la universidad, para ir al trabajo, para ir a otros lugares, ahora voy a ocupar menos mi auto, lo que es para ir ya sea a la universidad, si me mudo más cerca del trabajo, ya puede ser que lo ocupe menos ya para ir al trabajo. Entonces, por ello que va a bajar más mi cantidad demandada, en este caso a largo plazo. Eso es lo que nos dice este determinante. Bien, ¿hay una duda, chicos, sobre estos 4 determinantes? O me lo hacen saber por el chat de Zoom, de todas formas. Ahora, pasando a lo que es cómo se calcula la elasticidad precio-la demanda, la que hemos estado analizando, viendo su concepto y todo, ahora vamos a ver cómo es que se calcula. En este caso, tenemos una fórmula, bueno, Mankiw pone en su libro una fórmula que nos dice que esta elasticidad se puede calcular, en este caso cuando nos dan porcentajes, nos dice que la fórmula es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Un ejemplo que nos da es, más abajito, con porcentajes, que nos dicen que incrementa lo que es, incrementa un 10% el vaso de helado o el cono de helado, lo que provoca que baje la cantidad demandada. Esto bien se refleja por la ley de la demanda. Sube el precio y baja la cantidad. Entonces, está subiendo 10% y lo que va a provocar es que caiga en un 20% la cantidad demandada.
Entonces, para reflejarlo en la fórmula es reemplazando. La parte que es de cantidad, del 20% va a ir en el numerador y el 10% que está incrementando el precio va a ir en el denominador. Esto se lo calcula y nos da 2. Entonces, ¿qué nos quiere decir este resultado? Nos quiere decir que es muy elástico en este caso. ¿Y cómo lo sé? Porque bien nos dice, digamos, que cuando es mayor a 1, tiende a mostrar una elasticidad mayor, o sea, prácticamente es elástico. ¿Qué quiere decir? Que si sube el precio, en este caso subió un 10% el vaso de helado, entonces las personas dejaron de comprar, siendo que subió poco, entonces lo que pasó es que disminuyó más de lo que subió el precio. Entonces, prácticamente podemos deducir que es un bien elástico, que no le conviene a este productor aumentar el precio, porque la cantidad va a disminuir más de lo que aumenta el precio. Más abajito. Bien, otro método que podemos usar es el método punto medio, que es otra forma de calcular lo que es la elasticidad, en este caso en cambios porcentuales. Bien, en este caso, punto medio, tenemos que analizar qué pasa prácticamente en un punto específico, qué elasticidad tiene esta curva. Es decir, si tenemos lo que es la curva, en un punto específico, ¿qué elasticidad tiene esta curva, en este caso de demanda? Sigamos yendo más abajito. Bien, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula, chicos, que se usa para lo que es la elasticidad precio de la demanda en un punto o punto medio. Este resultado lo que le va a dar es en términos porcentuales, y si le sale lo que es mayor a 1, significa que es elástico. Si le sale menor a 1, significa que este bien es inelástico ante un cambio en el precio. Chicos, si tienen algún ejercicio o algo de elasticidad en estos momentos, lo pueden enviar al grupo y lo podríamos analizar si tienen dudas en algún ejercicio de elasticidad. Bien, ahora analizando lo que son las diversas curvas de demanda, tenemos varias, que tenemos las que son las elásticas, inelásticas. Más abajo están lo que son las gráficas. Bien, aquí están. Tenemos las curvas inelástica, que es la vertical, la inelástica, que prácticamente es igual a 0, que en este caso sería cuando yo prácticamente quiero solamente una determinada cantidad. En este caso nos dice 100, y que no importa si aumenta o disminuye el precio, yo quiero esta cantidad. Es decir, pues, por ejemplo, que yo voy a la venta y le digo, deme 1 kilo de tomate, y me dice, está a 8 el kilo, y yo como que, deme 1 kilo de tomate, digamos, yo lo que quiero es 1 kilo de tomate, mi mamá me mandó a comprar 1 kilo de tomate, entonces no importa si está a 8 o 9, entonces mi mamá me dio un billete de 20 y yo voy específicamente con una cantidad específica a comprar al mercado. Entonces no importa si el precio aumenta o disminuye o cuál sea el precio, mi cantidad es la misma. Entonces, bueno, en otras palabras, tengo una cantidad fija y puede ser cualquier precio, yo voy a seguir comprando la misma cantidad. En el caso de la demanda inelástica, que es la que tiene que ser menor a 1, nos dice que si aumenta el precio, en este caso, nuestra cantidad va a bajar, pero en menor proporción que lo que aumentó el precio. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo,
ha aumentado los precios de todo. Ha aumentado el precio de varios productos que consideramos necesarios para nosotros. Y nosotros, bueno, vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir comprando, pero vamos a bajar nuestra cantidad demandada por la misma ley de la demanda, pero no vamos a bajar mucho a lo que ha subido el precio. Por ejemplo, el alcohol, bueno, aquí en mi casa se compra bastante alcohol para desinfectar, entonces, si sigue subiendo el precio, nosotros vamos a seguir comprando, ya sea menos botellas, pero vamos a seguir comprando porque para nosotros es necesario. Y ahí entra también el determinante necesidad frente a los lujos. Si sube el precio, yo voy a seguir demandando, pero voy a bajar igual mi cantidad demandada, pero en poca proporción a lo que ha subido el precio. Esto nos dice, digamos, una curva inelástica. Bueno, y una curva unitaria, una demanda elástica unitaria es la que es igual a 1 y es en la que sube en este caso en una unidad lo que es el precio de 4 a 5 y la cantidad va a bajar, bueno, en términos porcentuales el precio sube 22% y la cantidad va a bajar, disminuir en 22%, entonces es prácticamente igual, sube el precio y va a bajar su cantidad demandada en la misma proporción. Entonces, teniendo ya otras curvas como ser la demanda elástica, la que es mayor a 1, nos dice que ante un pequeño cambio en el precio, en este caso que aumente, porque mayormente se da que los precios aumentan, entonces lo que va a pasar es que mi demanda va a bajar demasiado. Mi cantidad de demanda va a bajar totalmente, radicalmente. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, que como decía anteriormente, digamos, yo tengo mi autito y como ya no, o sea, anteriormente igual no se podía salir para nada en auto, entonces si sube el precio de la gasolina, yo prácticamente puedo dejar de consumir o no compro nada de gasolina, va a bajar bastante mi cantidad. ¿Por qué? Porque para mí ya no es necesario salir en auto porque tenía solamente un día para salir, que es el último dígito del carnet, porque ya no se podía salir en auto, no tenía permiso, etc. Entonces, si sube el precio de la gasolina, yo voy a dejar de consumir o de comprar lo que es este bien. ¿Por qué? Porque ya no, para mí va a implicar un lujo, ahí entra el determinante, va a implicar el ser un lujo, ya que, ¿por qué voy a comprar más? Peor si está más caro y ya no lo voy a usar, digamos. No es muy necesario para mí. Entonces eso sería, bueno, un ejemplo que se me ocurre sobre una demanda elástica mayor a 1. Sobre una demanda perfectamente elástica, podemos decir que yo tengo, puede ser una renta bastante restringida, o sea, tengo poco dinero, entonces yo tengo ciertos montos de dinero para gastar en cosas específicas. Por ejemplo, que a mí, digamos, mis padres no me den lo que es mucho dinero para mi semana, cosas así, bueno, antes de la pandemia, cosas así. Entonces, yo tenía, por ejemplo, simplemente para la semana poder recargarme 10 bolivianos. Entonces, yo voy a la venta y le digo específicamente al señor de la recarga, recárgueme 10 bolivianos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al precio de 10 bolivianos, o sea, en este caso, solo tengo ese 10 bolivianos. Bueno, en este ejemplo no entraría mucho lo que es la recarga, podría ser, a ver, otro ejemplo, o, por ejemplo, para mi desayuno. Cada semana me dan, por ejemplo, no sé, 50, 60 bolivianos que me den mis padres, y cada semana en la universidad yo podía gastarme solo 10 bolivianos para mi desayuno. Entonces, yo voy a la venta y le digo, deme un combito, y ahí ya gastaba, no lo sé, 5, y me quedaba para comprarme mi receso, un acuario, qué sé yo. Entonces solo podía gastar estos 10 bolivianos cada mañana. Entonces, a este monto de dinero yo podía comprarme cualquier cantidad, ya sea mi combito, podía comprarme chocolates, podría comprarme donut, un cafecito ahí en el Curichi, etc. Entonces, esto se refiere, digamos, que yo a un precio determinado, solo ese precio yo puedo comprarme cualquier cantidad de cualquier mercado que yo elija, pero solamente a ese precio. Es decir, que si bajan los precios de los bienes que yo compraba, puedo comprarme más cantidad. Mi cantidad va a ser infinita. Entonces, bueno, no sé si me deja entender, chicos. Me dicen si hay alguna duda
sobre alguna curva, algún determinante. Yo no te entendí mucho de la demanda perfectamente elástica. De la última, de la última. Sí, de la última. Ya. Bien, a ver, dando otro ejemplo. Ya, bueno, vamos a seguir con lo que es, bueno, voy a la venta, en este caso, con solamente, por ejemplo, 10 bolivianos, que mi mamá me diga, bueno, vas a ir a la venta, Alejandra, y vas a comprar cebolla. Compra 4 bolivianos de cebolla y 6 bolivianos de papa. Entonces yo voy a la venta y le digo, por ejemplo, deme 4 bolivianos de cebolla. Y yo no le pregunto cuántas cebollas me va a dar a ese precio. Yo no le pregunto, digamos, eso. Simplemente le digo, deme 4 bolivianos de cebolla. No importa la cantidad que me dé. ¿Por qué? Porque a mí simplemente me están diciendo que compre 4 bolivianos de cebolla y 6 bolivianos de papa. Entonces yo le digo a la ventera, deme 4 de cebolla y 6 bolivianos de papa. En este caso, como le decía de la cebolla y la papa, que yo voy específicamente a comprar lo que mi mamá me dice. Mi mamá me dice de comprar 4 bolivianos de papa y 6 bolivianos de cebolla. Entonces, yo voy con un precio ya dado, digamos, que ese precio, solo ese precio voy a ir al mercado. Digamos. Por ejemplo, yo voy con el monto de 10 bolivianos y le digo a la ventera, deme 4 bolivianos de cebolla y ella me puede dar cualquier cantidad. Quizás el kilo esté a 4 y me dé 1 kilo, quizás me dé menos, o quizás me estafe y me dé poquito. Pero lo que me refiero es que a un precio dado, que yo solo voy con este precio al mercado, o sea, con este dinero, con el dinero de 4 bolivianos a lo que es el mercado de la cebolla, yo voy y solo quiero cualquier cantidad, mi cantidad va a ser infinita, la que me pueden dar, pero yo estoy dispuesta a pagar 4 bolivianos. También estoy dispuesta a pagar lo que es menos, claro. Puedo pagar ya sea 3, 2, pero hasta 4 bolivianos nomás yo puedo cancelar en el mercado y a ese monto la ventera me puede dar cualquier cantidad. Yo estoy dispuesta a aceptar cualquier cantidad de cebolla al precio de 4 bolivianos. Igual el de la papa, a 6 bolivianos yo estoy dispuesta a obtener cualquier cantidad de papa. Ya sea unas 6 papitas, unas 7 papas, no lo sé. Entonces a ese precio estoy, como decía, dispuesta a obtener cualquier cantidad. Más de ese precio yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi mamá solamente me dio 10 bolivianos. Entonces es por ello que yo ya no puedo excederme de eso. No sé si quedó claro. Sí, lo que quedó mucho más claro. Gracias. ¿Hay alguien más, chicos, que tenga una duda sobre algo? No importa si es sobre el mismo concepto, sobre algo. Yo tengo una duda. ¿Cuál es su duda? Disculpe, compañera. Ese porcentaje de 22%, ¿de cómo lo sacan cuando dicen incremento de 22%? Ya, el incremento del 22%. Ahí mismo igual lo puede usar mediante lo que es calculando, ahí está, la fórmula. Usted reemplaza, entonces en ese caso de la gráfica le decía que aumentó el precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que creo que era de 4 a 5, entonces el precio 1 sería 4, en el caso del denominador, y el precio 2 sería 5. En el caso de la cantidad, no recuerdo bien, vamos a ir abajito. Cantidad 80. No, pero eso nos diría, digamos, la elasticidad, no nos diría los porcentajes, ¿no? Pero es una forma de ilustrar la gráfica, de decir, ¿no? Que el precio está aumentando, pero menos de lo que va a disminuir nuestra cantidad demandada. Eso es lo que nos quiere decir en el gráfico. Que en este caso, que es elasticidad mayor que 1, nos dice que a un pequeño aumento en el precio, en este caso 22%, la cantidad va a disminuir en un 67%. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿22 o 67? En este caso, 67%. Entonces, eso es lo que nos quiere ilustrar la gráfica, en este caso del libro de Mankiw. Nos quiere decir que a un pequeño aumento en el precio, nuestra cantidad demandada va a bajar más, nuestra proporción va a ser mayor la disminución. Esto nos quiere decir, digamos, estos porcentajes. Pero en sí la fórmula lo que nos mide es que si esta curva es elástica o no lo es. Eso,
pequeños versículos, pero lo que es la fórmula nos mide eso, la elasticidad en un punto, digamos, o en un... O sea, respondiendo a su pregunta sería, es una forma de ilustrar lo que es el gráfico. Una pregunta, disculpe. ¿Las clases siempre van a ser así, teórica o también práctica? Mayormente lo que las clases que yo les doy son teóricas porque es necesario aprender la teoría. Entonces, ahí resuelven sus dudas y como les digo, pueden enviar uno que otro ejercicio referente a lo que estamos viendo. Pero ya si quieren analizar todo un práctico, ya eso sería, digamos, otras clases aparte para analizar específicamente todo un práctico o explicar, digamos, todas esas cosas. Pero como les digo, si tienen alguna duda específica o un ejercicio o algo de lo que es elasticidad de la demanda, podríamos analizarlo. Pero sí, digamos, más que todo vemos teoría en estas clases. Pero en el grupo igual pueden mandar sus ejercicios, las dudas, digamos. Estamos para ayudarlos. Chicos, ¿cómo están? Bueno, como dice Alejandra, más que todo las clases jóvenes son teóricas para poder entender más que todo la ley oferta-demanda, y a clases prácticas, si gustan, como dijo Alejandra, podemos verlo en el ejercicio, podemos analizar los ejercicios en una clase de Zoom, pero chicos, porfas, que sea con tiempo. Hay veces que nos piden ayuda 2 horas antes de su práctico, así que con gusto los podemos ayudar con Alejandra, pero más que todo lo importante es que puedan entender esto de la elasticidad. Si logran entender, por ejemplo, los determinantes en el caso de los bienes de lujo contra los bienes de primera necesidad, estos pequeños conceptos que se da les ayuda a entender más o menos qué elección tiene el consumidor, ¿de acuerdo? Así que si tienen alguna pregunta, háganla con confianza. Todo tuyo, ¿vale? Bien, chicos, no sé si hay más preguntas o aquí ya la dejamos la reunión, la dejaríamos por hoy. ¿La pueden escribir en el chat si preguntan? Sí, Diana, ¿cuál es su pregunta? ¿Podemos hacer algunos ejercicios del libro de MAPIC o no? ¿Cómo se llama? ¿O no? ¿Algún ejercicio de este mismo libro? Sí, exactamente. A ver, al final de cada tema creo que hay unas preguntas clave o ejercicios. A ver. Bien, sobre una pregunta que acaba de hacer María en el chat, sí, sobre la elasticidad cruzada. A ver, la elasticidad cruzada lo que nos permite analizar, calcular, es qué pasa, por ejemplo, se analizan dos bienes en la elasticidad cruzada. Vamos a decir, por ejemplo, el bien 1 y el bien 2, o bien A y bien B. Bien A y bien B. Entonces, lo que nos analizamos con esta elasticidad cruzada es qué va a pasar con la cantidad demandada del bien B cuando aumenta el precio del bien C, del bien A, mejor dicho. Entonces, eso es lo que nos permite analizar el precio de un bien y la cantidad del otro bien y cómo le afecta, cómo se afectan entre ambos. Ahí entra lo que son los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Eso ya también se lo hemos visto en lo que es la anterior unidad de oferta y demanda. En el caso de la demanda, los bienes sustitutos y complementarios. En otras palabras, los complementarios son los que se complementan entre sí, por ejemplo, el azúcar y el café, el pan y la mantequilla. Entonces, en el caso de la elasticidad nos permite
analizar porcentualmente cómo es que se afectan entre ambos. Es decir, el caso del azúcar y el café, digamos, ¿qué va a pasar si el precio del azúcar sube? ¿Qué va a pasar con mi cantidad demandada de café, digamos? En este caso, por la misma ley de la demanda o por la misma relación que tienen, digamos, sube el precio de un bien y va a bajar mi cantidad del otro en el caso de que sean complementarios. Y en el caso que sean bienes sustitutos, ocurre lo contrario. Bienes sustitutos, como vimos anteriormente, las mantequillas, la margarina y la mantequilla pil. Si analizamos estos dos bienes, podemos decir que si sube el precio de uno, por ejemplo, de la margarina, sube el precio, yo voy a sustituirlo por la mantequilla pil. Entonces, a través de la elasticidad cruzada, podemos saber cuánto es que va a cambiar la cantidad del bien 2 con respecto al aumento del precio del bien 1, digamos. No sé si me estoy dando a entender, digamos, pero esto es lo que nos permite analizar la elasticidad cruzada. Dos bienes, el precio de un bien y la cantidad del otro bien. No sé si respondí su duda o quedó más claro, María. Bien, analizando unos ejercicios que están aquí en el libro de Mankiw, en el caso de lo que es problemas y aplicaciones, tenemos para analizar, el número 1, que nos dice que nos da pares de bienes, los cuales tenemos que analizar nosotros creemos que tiene una demanda más elástica que la otra y por qué. Entonces, en cada inciso nos está dando pares de bienes. En el inciso A nos dice libros de textos obligatorios o novelas de misterio. Bien, para el número 1 lo que tenemos que ver tenemos que analizar de acuerdo a sus determinantes. Por ejemplo, en el inciso A nos dice libros de textos obligatorios o novelas de misterio. Entonces, yo lo que mayormente hago para analizarlo es suponer que el precio sube. Entonces, supongo que el precio de los libros está subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cantidad demandada de libros de textos obligatorios? Entonces, si yo tengo obligatoriamente que comprarme un libro, por ejemplo, yo tengo que comprar sí o sí este libro de Principios de la Economía. Tengo que comprarme el libro de Principios de la Economía sí o sí. Mi docente me lo ha pedido y tengo que comprarlo porque, tengo que hacer los ejercicios de cada tema. Entonces, yo obligatoriamente sí o sí tengo que comprarlo. Entonces, no importa si sube el precio, igual tengo que comprarlo porque es un bien necesario para mí. Es necesario que yo lo compre. Entonces, es por ello que, según mi análisis, este bien tiene una demanda menos elástica, de acuerdo al determinante necesidad frente a los lujos. Entonces, ¿qué va a pasar lo que es el libro de novelas de misterio? Si yo por hobby me compraba novelas de misterio y sube su precio, entonces para mí ya va a ser un lujo comprarme estas novelas de misterio. Entonces, por ello que este mercado de novelas de misterio pasa a ser un bien de lujo y también va a tener una demanda elástica, más elástica. Entonces, así vamos a ir analizando lo que son los otros bienes. A ver, yo voy a preguntarle, a Lucía. En el caso del inciso B, ¿cuál cree usted que va a tener una demanda más elástica que la otra? ¿Las grabaciones de Beethoven o las grabaciones de música en general? O cualquier voluntario, o Camila, ya activó su audio. Según usted, ¿cuál cree que tiene una demanda más elástica que la otra? No sé, algún voluntario, chicos, según los determinantes que hemos analizado. Las grabaciones. Ya. ¿Las grabaciones de música? Sí, muy bien. Según, ¿qué determinante usted analizó eso, disculpe? Tal vez por los sustitutos cercanos.
Claro, también pueden ser los sustitutos cercanos y también este otro determinante que entraría sería el mercado bien definido. Los dos determinantes están muy bien y sí, las grabaciones de música clásica en general tendría a tener una demanda más inelástica, en este caso sería inelástica. Las grabaciones de Beethoven tendrían una elasticidad mayor. ¿Por qué? Yo más que todo lo analizo con lo que es definición del mercado y el mercado más general en este caso sería las grabaciones de música clásica en general. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos ir a sustituir por otro bien. Claro, no tiene muchos sustitutos este mercado. Porque otro tipo de música sería, no sé, salsa, cumbia, no serían ya música clásica en general. Pero si lo definimos más el mercado, en este caso a estas grabaciones de Beethoven, yo puedo sustituirlo por otros bienes, o sustituirlo por otras grabaciones de otros compositores. Entonces, entran estos dos determinantes, definición del mercado y sustitutos cercanos. Y así podemos ir analizando lo que es el inciso C y el inciso D. El inciso C nos dicen, a ver, viajes en el metro durante los siguientes 6 meses o viajes en el metro durante los siguientes 5 años. Aquí ya nos dan lo que es periodo de tiempo. Y nosotros tenemos un determinante que es horizonte de tiempo, que nos dice, mientras mayor sea el tiempo, vamos a mostrar demandas más elásticas. Entonces, en este caso, si sube el precio de los boletos del metro, en los siguientes 6 meses no se va a ver tanto la elasticidad, o sea, va a ser menor que a comparación dentro de 5 años. Entonces, si sube el precio, claro, nuestra cantidad demandada va a bajar por la misma ley de la demanda, pero dentro de 5 años va a ser mayor, o sea, va a ser más elástica esta curva. Eso es lo que nos dice según analizando los determinantes. Y el inciso D, a ver, no sé si hay algún voluntario, chicos, me pueden decir el inciso D, ¿cuál es más elástico y por qué? La limonada. ¿La limonada es más elástica o inelástica? Más elástica. Sí, según el determinante. Porque tiene sustituto cercano. Muy bien, sí. Según este determinante podemos analizar que la limonada tiene más sustitutos cercanos. Tenemos otros tipos de refrescos, otras bebidas. En cambio, en lo que es el agua, no lo podemos sustituir. O sea, no... bueno, para otras personas sí lo pueden sustituir con lo que es una soda, de acuerdo a su sed. Pero, en otras palabras, no se puede sustituir porque podemos hablar de lo que es los beneficios a lo que nos ocasiona en el mismo cuerpo. Tomar agua nos hace mejor que tomar una Coca-Cola. La Coca-Cola nos daña lo que son los riñones, etc. Entonces, lo que el agua no lo podemos sustituir, o sí, pero no perfectamente. En cambio, la limonada podemos sustituirla por distintos tipos de refrescos. Entonces, la limonada tendría que tener una demanda más elástica que lo que es el agua. Y así es, chicos, como ven, entra bastante lo que es la teoría para analizar qué sucede en el mercado. Por eso es fundamental aprender la teoría para luego hacer lo que es la práctica. Bien, chicos, aquí lo dejaríamos por hoy. Ya se me están acabando los megas. Nos vemos el siguiente domingo, chicos. Gracias por participar. Gracias. Si hay alguna duda, lo hacen saber en el grupo, chicos. Estamos para ayudarles. Muchas gracias.